Doctor y compañeros, buenas noches. A continuación hablaremos sobre la casación número 2402-2012, Lambayeque, o también conocido como el sexto pleno casatorio civil. En este pleno casatorio civil, los jueces civiles supremos lo que hacen es unificar algunos criterios sobre la documentación que se debía presentar. Uno, la documentación que debía presentar el ejecutante de una garantía real, ya sea un banco o un particular. Es por ello que se lleva a cabo el sexto pleno casatorio civil y en se fijan algunos precedentes judiciales que son aplicables a los procesos de ejecución de garantías reales, que va a ser el tema de este video. Sin nada más que decir, los dejo con el video. El primer precedente vinculante con respecto al sexto pleno casatorio civil nos hace referencia a que para la procedencia de una ejecución de garantías reales en el caso de personas ajenas al sistema financiero, la demanda de ejecución deberá contener tres cosas. En primer lugar, va a contener el documento constitutivo de la garantía real que cumpla con las formalidades y los requisitos de validez establecidos en los artículos 1098 y 1099 del Código Civil. Pero en caso que por ley especial se van a tener ciertas particularidades y se van a dar en dos casos. En primer lugar, cuando se trata de una garantía real que se va a constituir en base a una obligación determinada, no va a ser exigible ningún otro documento siempre que dentro de esta misma se establezcan los efectos de la procedencia de la ejecución. Primer caso. El segundo caso se va a tratar cuando una garantía real se constituya en base a una obligación determinable, sea esta existente o futura. Va a ser necesario un documento reconocido por ley como título ejecutivo u otro documento idóneo que pueda acreditar la existencia de la obligación y que su cancelación va a ser realizada mediante el trámite de la ejecución judicial de la garantía, siempre que cumpla con el artículo 689 del Código Procesal Civil, que este va a hacer mención a que una obligación tiene que ser cierta, expresa y exigible, y en el caso de que sean obligaciones de dar suma de dinero, estas tienen que ser líquida o liquidable por medios de operaciones aritméticas. Un segundo punto que tiene que contener la demanda va a ser pues el estado de cuenta del saldo del deudor. En este caso que va a ser suscrito firmado por el acreedor, en donde se va a contemplar de manera cronológica y si es que se pudiese desde el nacimiento de la obligación hasta la ejecución del pago de esta cuenta. Tomando en consideración si es que se tienen los intereses legales. Y por último, se establece que tiene que contener los demás documentos que se va a indicar en el artículo 720 del Código Procesal Civil, en donde se va a mencionar los documentos para la procedencia de la ejecución de garantías. A la demanda de ejecución se deberá acompañar el documento constitutivo de garantía real que cumpla con las formalidades, los requisitos exigidos por el Código Civil o en su defecto por la ley especial, esto es, por la ley del sistema financiero y del sistema de seguros y orgánica de la SBS. En el primer caso, en el caso de que el derecho real de garantía sea una hipoteca, esta deberá cumplir con las exigencias establecidas por los artículos 1098 y 1099 del Código Civil. Es decir, la hipoteca deberá ser constituida por escritura pública y como requisitos de validez, esta tendrá que afectar al bien por el propietario o una persona tercera autorizada por la ley para tal efecto. Asimismo, deberá asegurar el cumplimiento de una obligación determinada o determinable y asimismo el gravamen deberá ser una cantidad determinada o determinable y que ésta esté inscrita en registros públicos. Bueno, esto en cuanto al documento constitutivo de la garantía real. Pero respecto a las operaciones realizadas por el sistema financiero y que estas operaciones estén materializadas en títulos valores, estos títulos valores, como podría ser una letra de cambio, un pagaré,
deberán ser debidamente protestados o salvo que tenga la cláusula de no o sin protesto, por la que deberá cumplirse de esta manera lo exigido por el artículo 228 de la Ley del Sistema Financiero y Seguros y Orgánica de la SBS. Por otra parte, a la demanda de ejecución se deberá acompañar los documentos exigidos por el artículo 720 del Código Procesal Civil. Por ejemplo, en el inciso 3 del citado artículo, establece que si se trata de un bien inmueble, se deberá presentar el documento que contenga la tasación comercial actualizada por 2 ingenieros o 2 arquitectos, según sea el caso, con las firmas debidamente legalizadas. Bien, continuando con la exposición respecto al sexto pleno casatorio, hay que tener en cuenta los fundamentos que motivaron a la parte demandada a interponer este recurso. Nos señalan que son básicamente dos. Uno, la vulneración al debido proceso, que está amparado en el artículo 139, inciso 5, en concordancia con el artículo 3 del Código Procesal Civil. Nos señalan que se hubiese incurrido en lo que es una motivación insuficiente. También nos dicen que se hubiese vulnerado el artículo 1099 del Código Civil en sus incisos 1, 2 y 3, referidos a lo que son los requisitos de validez de una hipoteca. Ahora bien, respecto a los precedentes vinculantes de este pleno casatorio, en especial a los precedentes tercero y cuarto, bien, respecto a los precedentes vinculantes establecidos en este sexto pleno casatorio, en especial a los precedentes tercero y cuarto respecto a la procedencia de ejecución de garantías, los requisitos ya se nos han señalado en los que son los precedentes primero y segundo respecto a los documentos que debe acompañar a la demanda de ejecución, pero sin embargo el punto 39 del presente pleno casatorio nos habla de los requisitos de un título ejecutivo para ser catalogados como tal. Estos requisitos deben ser tanto de forma y de fondo. Nos señala los siguientes: la inexigibilidad de la obligación contenida en el título, la liquidez de la obligación contenida en el título, la nulidad formal del título, el título valor completado en forma contrario a los acuerdos adoptados, la falsedad del título, extinción de la obligación, excepciones y defensas previas y contradicción a los títulos de naturaleza judicial. Bueno, hablaremos sobre el precedente número quinto. El juez ejecutor, una vez determinada la procedencia de la ejecución, debe de emitir un mandato de ejecución disponiendo el pago íntegro de la suma liquidada en plazo indicado conforme refiere al artículo 721 del Código Procesal Civil. Esto bajo el apercibimiento de proceder al remate judicial del bien dado en garantía. Incluso, si aquella suma excede el monto del gravamen establecido en los actos de constitución de garantía o en sus actos modificatorios y actos ampliatorios. Precedente número sexto. El pago dispuesto del mandato ejecutivo debe ser por suma líquida, no pudiéndose emitir un mandato ejecutivo disponiendo el pago de la suma dineraria en parte líquida y en parte ilíquida, esto a fin de liquidarse tras el remate judicial o el pedido de adjudicación del pago del ejecutante, como refiere el artículo 746 del Código Procesal Civil, salvo en lo que refiere a los intereses de costas y costos que se generen después de la emisión del mandato de ejecución hasta la fecha del pago. Bien, para terminar hablaremos del séptimo precedente. Esto quiere decir, bueno, el séptimo precedente nos aclara que el acreedor solo podrá ejecutar la hipoteca por el monto de la garantía. ¿Y cómo entendemos esto? Esto quiere decir que la ejecución se va a encontrar, bueno, la ejecución va a estar limitada a 1, al bien o bienes que hayan sido especificados al momento de constituir la garantía, y 2, al monto o a la suma
que se haya especificado claramente en el documento constitutivo de la hipoteca. Esto es todo. Muchas gracias por la atención prestada. Tengan todos buena noche.